No, ¿qué tal a todos? Este es un leve podcast referente a algún tema que quería tocar principalmente, a algo que se pueda presentar en unas horas de antes de comenzar el mundial y dando ahorita como radiodifusor, pero la verdad me encuentro fuera de mi zona donde grabo y donde puedo editar. Entonces esto es algo rápido y momentáneo. Más sin embargo, es importante hacer la aclaración de este podcast y de este video precisamente por la información que tengo presente ante pues las circunstancias que van ante antes de que empiece el mundial, un evento sumamente esperado a nivel mundial. Ni mundial, fútbol, el mundial del fútbol. Y esto hay unas características y las cuales han estado especulando desde hace bastante tiempo, que es acerca de un ataque terrorista a inauguración del mundial. Esto es sumamente, pues, posible, bueno, posible, pero no tan probable. Yo lo llamaría improbable, ¿sí? No quiere decir que es imposible, solamente es posible, pero improbable. Y esto es en base a los acontecimientos y a la geopolítica, incluso a las reacciones de las personas. Sin duda, ya se ha estado hablando de lo que viene siendo un posible ataque terrorista con la función de incriminar a Irán directamente, pero esto es algo sumamente improbable debido a lo que la gente ya comúnmente, la percepción que tiene acerca de los ataques terroristas. No estamos hablando de que no son los 2000, 2010, 1900, en donde la información estaba sumamente dirigida a ciertos sectores y donde este tipo de sectores podría generar un argumento, controlar la narrativa. Ahora las cosas son totalmente distintas. Cada quien, en este caso como yo, tengo mi canal de YouTube, o muchos tienen sus canales de información, ciertos análisis, y en donde prácticamente un ataque con bandera falsa es va a ser muy visible, ¿no? Y en este caso muy cuestionable. Pues sin embargo, las cosas, a pesar de cómo han estado funcionando y el trato y el tratar de manipular la narrativa durante todos estos años, pues digamos que ya no son los tiempos de antes. Ahora ya no se puede hacer un ataque de falsa bandera tan fácil como se hacía en la antigüedad. Y sin duda hay gente que se dedica directamente a lo que es vigilar la guerra, como lo hemos estado haciendo yo o muchos otros analistas. Igual no me considero un analista, pero sí al menos he seguido la guerra muy de cerca y he estado al pendiente de las noticias y de los acontecimientos que estén surgiendo durante todo este tiempo. Es interesante ver cómo están trabajando ciertos sectores, o en este caso cómo está yendo o transcurriendo la guerra durante que es de que inició con los primeros ataques de Estados Unidos. Sabemos claramente de que prácticamente una de las principales objetivos de Irán es asfixiar económicamente a Estados Unidos. Tienen el poder de hacerlo a través del estrecho de Hormuz. Entonces ellos entienden perfectamente este juego. Ellos lo comprendieron desde hace bastantes años. Por ello intentaron hacer unos cambios económicos para poder seguir manejando la circulación del estrecho de Hormuz. Muchos estadounidenses, a pesar de eso, que he hecho algunas preguntas, creen que durante el transcurso de la guerra, muchos barcos chinos no han estado cruzando. Y la verdad es que sí, muchos barcos chinos han estado cruzando porque al final del día son los que han estado ayudando a sobrellevar la guerra en Irán. Entonces, sin duda, Irán tiene las estrategias perfectas porque incluso los ataques no los ha llevado directamente a suelo estadounidense, han sido en bases cercanas a Irán. Y esto estamos hablando de que tienen un control total de lo que pueden y no pueden hacer. Al final del día, ellos entienden la narrativa, entienden y comprenden perfectamente lo que puede pasar si ejercen un ataque terrorista en suelo extranjero o en suelo muy, muy lejos de ellos. Entienden el concepto y cómo podrían, digamos, pues perder la ventaja que ellos ya tienen, que es la narrativa de muchos analistas independientes lo entienden ahora. Entonces, como ahora entienden prácticamente el trabajo de los analistas independientes, comprenden a la perfección el trabajo que se podría desarrollar jugando una guerra muy estratégica. Lo entienden muy bien, y entonces para ellos no es necesario tener ataques terroristas en suelo muy lejos de sus fronteras, porque lo comprenden. La estrategia está muy bien fundamentada. Saben de que prontamente Europa va a caer. Eso es inevitable. La crisis ya es un hecho. Lo que se viene sobre la crisis es algo fundamental.
No es algo que pueda venir o que se pueda frenar. Ya no se va a frenar. Esto es solamente de cuestión de tiempo, en donde veremos una crisis que va a golpear muy directamente a las economías de la clase media y clase baja principalmente. Entonces, la cuestión de la guerra ya la tiene jugada bien Irán. Sabe cómo está el concepto. Entonces, los ataques de falsa banderas van a ser demasiado obvios para muchos analistas. Y esto es algo que se va a hablar si en el caso que pasa. Y ojo, no estoy diciendo que sea imposible, solamente que es poco probable. Pero dentro de esta probabilidad, de esta poca probabilidad, es posible que exista el hecho de que realmente suceda, con el objetivo, digamos, de dejar en mal a Irán. Pero eso es algo que difícilmente lo veo posible. Pero no estoy diciendo que no sea posible. Mas, sin embargo, también estoy aclarando el punto fundamental en donde no es algo orquestado por Irán, porque no es algo que lo hagan de manera... esto sería algo muy estúpido por parte de ellos ejercer un ataque que que los va a poner totalmente en contra a nivel mundial. En este caso, donde la narrativa va a estar en contra de ellos. Ellos entienden cómo se está llevando la narrativa, lo comprenden perfectamente. Saben de que incluso no por ello muchos de sus anuncios han sido en inglés, precisamente para poder mantener una narrativa que ellos ya dominan perfectamente. Porque ellos comprenden en sí, digamos, el sentimiento negativo que muchas naciones tienen ya hacia Estados Unidos. Ellos ya no tienen que contribuir más a ello, porque ellos lo comprenden perfectamente. Ellos saben del sentimiento imperialista que tienen muchas naciones hacia Estados Unidos. Entonces lo comprenden perfectamente y mantener esa narrativa que ya tienen y poder continuar la guerra de manera asfixiante que al final les afecte de maneras muy catastróficas a los aliados estadounidenses, pues es algo que ya lo saben hacer y ya lo están haciendo. No pueden llevar una guerra fuera de sus fronteras de una guerra que ya no podrían controlar. Entonces, esto lo entienden perfectamente los iraníes, lo entienden a la perfección. Y digo, no por nada, muchos de sus anuncios también han sido en inglés, no en árabe. Entonces, la narrativa prácticamente la tienen controlada a su favor. Y no les estoy diciendo de que esto esté bien o esté mal, les estoy dando los acontecimientos de los hechos que están pasando durante todo este conflicto. No es de que lo que yo pienso, lo que yo creo, no, son los hechos. Entonces, ese es un punto fundamental. El segundo es que el ataque puede pasar y es precisamente lo que va a ser una falsa bandera. Si es que pasa, pero les digo, yo lo veo muy improbable por el tipo de narrativa que ya existe por analistas independientes. Esto es algo que va a ser demasiado obvio y el gobierno estadounidense lo entiende a la perfección. El gobierno israelí lo entiende. Aunque la verdad, siendo sincero, el gobierno israelí le ha estado jugando mucho al vivo, a pesar de que pues ya ha estado quemando demasiado sus cartas, porque ante los ojos internacionales están muy mal vistos ellos y está existiendo este sentimiento antisemita por los acontecimientos que ellos mismos han provocado. No se trata de que esto es algo de los de Occidente, una narrativa de los iraníes, de los rusos, de los chinos. No, no. Son acciones que ellos han ejecutado que han afectado directamente a sus naciones amigas o a sus naciones aliadas. Las acciones de parte del gobierno israelí han sido nefastas, han sido cuestionables en todo momento y sin duda no amerita, digamos, de aprobar lo que hicieron la historia pasada acerca de los nacionales socialistas, porque no acredita justificar algo por otra cosa, ¿no? No puedes decir que lo malo de ahorita se justifica lo malo del pasado, eso no, porque al final del día estamos viviendo bajo sesgos y al menos en este canal se trata de limpiar los sesgos posiblemente para darle información, ser objetivos y ser precisos. No hay que justificar ningún acto repugnante contra la humanidad. Tanto los nacionales socialistas en el pasado cometieron actos inhumanos y reprobables, también lo están haciendo los mismos israelíes. Y es lo mismo que se cuestiona en el pasado, se tiene que cuestionar en el presente, porque así funciona esto. No se trata de que no es que los de allá hicieron cosas buenas y los de por culpa de estos que son unos malditos animales. Sí, los de ahorita son unos malditos animales porque lo son, porque son unos malditos enfermos y realmente
consiento esta parte o estoy consciente de decir que realmente ellos merecen, todos los políticos al menos que están manejando la guerra de Palestina, merecen la horca, la neta, no merecen seguir viviendo. Y eso que no estoy a favor de las ejecuciones, pero sí considero que gente repugnante como ellos merece morir. Ese es un hecho. Lo mismo que se pasó en el pasado con los nacionales socialistas que fueron ejecutados al final de la guerra, lo mismo debería ser con este tipo de basura humana. Entonces, al final sus acciones han generado han generado pues la mala publicidad hacia el gobierno israelí. Entonces, no estoy hablando acerca de la gente de los judíos o de los propios de la propia gente que vive en el lugar, porque al final no son decisiones de ellos a pesar de que sí participan de maneras indirectas a que sus políticos estén donde estén, pero no son sus decisiones definitivas. Y no puedo decir que todas las personas son un asco de personas cuando pues igual no las conozco, ¿verdad? Pero sin duda es importante aclarar este punto en donde sus acciones en sí ya han generado consecuencias negativas ante el pueblo. Entonces, que existan los ataques de falsas banderas es improbable por el simple hecho también de que ya se tienen un precedente desde las Torres Gemelas, desde ciertos atentados, en donde ya se ha hablado de ciertas infiltraciones con referencia a beneficios de Estados Unidos. Entonces, es algo que también muchos analistas estadounidenses o gente del Pentágono lo comprende perfectamente y saben que un ataque con falsa bandera, en lugar de beneficiarles, puede afectarles demasiado. Y la información se puede infiltrar de las mil maneras y esto puede generar un caos que en lugar de beneficiarles les va a empeorar. Entonces lo comprenden también ellos. No dudo bastante un ataque de falsa bandera, lo dudo mucho, pero no es imposible, solamente un poco improbable. Si al menos sí pasa, pues entienden prácticamente de quién fue. Saben de que Irán no puede haber sido o no puede ser por el simple hecho de controlar la narrativa, de que ya tiene controlada la narrativa en base a sus acciones, que al menos ellos no fueron los principales en atacar. Y parte, algo que hay que entender, que ya hay como cierta parte o cierta influencia de China hacia Irán para poder tratar de minimizar los impactos de la guerra o ya tratar de parar la guerra. Entonces, al final ellos no están buscando en sí la guerra, de embalde las negociaciones en donde están como un tira y afloja. Al final, quien está destruyendo las negociaciones no son los iraníes, es Donald Trump y pues prácticamente pues Israel, ¿no? Con el hecho de que tiene a Donald Trump atado con información que no le gustaría a Donald Trump que llegara al público. En fin, esto es algo que ya está, esto es algo que lo van a ver, y tienen que entenderlo a la perfección, que no puede ser algo posible o probable de parte de los iraníes. Saben que al menos si acontece, la narrativa va a ir en contra de Estados Unidos por los hechos o los precedentes que ya se tienen con atentados pasados. No sabemos, no sé qué es lo que pueda pasar. Espero que todo salga bien y espero que el mundial pues termine de maneras bonitas, pero no quiere decir de que el ataque que muchos creen que va a ser a inicios del mundial, el 11 de junio, no quita de que no se pueda realizar en un futuro, ¿no? En donde al final el mundial cierre con un atentado, ¿no? Con una falsa bandera, pero lo veo muy difícil por el simple hecho de que Estados Unidos ya va perdiendo la narrativa desde hace bastante tiempo y el sentimiento antiimperialista de Estados Unidos en muchos países ya está pasando. Entonces el estrago del imperio va cayendo y es un hecho de que esto ya va de caída. Estados Unidos está dejando el reinado pues a China, al mejor postor. Y eso es algo que en un momento yo también lo dije. No se trata de venderse al mejor postor, se trata de dejar de tener dueño, ¿no? No cambiar de dueño. Y esto es algo que a veces no se entiende. Y un punto más importante que me gustaría aclarar sobre la soberanía. Es un mal concepto que se tiene que la soberanía, hay que defender nuestra soberanía ante Estados Unidos. Entiendan perfectamente que la soberanía en sí no existe. Desde el simple hecho de que no puedes pasear por tus colonias o por tu país, por el simple hecho de que tienes que a veces que pagar o cuidarte de ser extorsionado o de ser asaltado, en sí no hay tierra para nadie. La tierra es de quien la controla.
y desafortunadamente el gobierno no controla la tierra porque no lo ha deseado, porque desde un principio decidió venderle la soberanía al crimen organizado. Y esto es feo, pero esto es un hecho. Entonces, comprendan y entiendan el concepto que esto no existe, la soberanía en sí no existe. Y hay algo que se puede hacer, que es un hecho, que hay que trabajar con los malos para poder salir de lo peor. Y esto, no sé que no tiene sentido, no parece que tenga sentido, pero sí lo tiene en el sentido en que no podemos cubrirnos de ambos frentes. Primero hay que aliarnos con uno para acabar con el más dañino y luego, pues obviamente que ya nada más tienes de enemigo a uno, pues obviamente tus esfuerzos o recursos se concentran en atacar al otro. Entonces, no sé, no es que, ay, que es que esto y que el otro, y que ellos van a juzgar a políticos corruptos y bastardos en otro país porque nuestro maldito gobierno está aliado con el crimen organizado. Entonces, hay que entender perfectamente de que hay cosas que nos benefician indirectamente y hay que aprovecharlas. Eso es la parte de tener un país, de crecer estratégicamente. No se trata de que no, es que no puedo aceptar nada de él. Acéptalo si es positivo. Y eso también aplica para vuestras vidas. Acepten las cosas si son positivas. Si les benefician, adquiéralas, agárrenlas, ¿sí? Si son para un bien y igualmente no estás dañando a alguien más, pues si son para ti, acéptalas. Nada te quita aceptar las cosas que son para un beneficio. Al final esto te va a ayudar de que en un momento seas autosuficiente y poder, en este caso, progresar más de lo que tal vez tienes planeado. Comprendan ese punto principal. Y bueno, esto es algo que quería comentar. Me ha dado unos minutos más, pero al final entiendan este concepto. Nos vemos a la próxima y espero que tengan un buen inicio del mundial y que gane el mejor país, o el menos corrupto, o el que mejor le caiga a la FIFA. No sé, ya nada tiene sentido en estos mundiales últimamente.